Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a dar comienzo a lo que es el tema de ciclos o bien instrucciones de repetición. Cuando nosotros tenemos una operación o una o varias líneas de código que queremos repetir, no es muy eficiente que coloquemos esas líneas de código todas las ocasiones que queremos. Lo que podemos hacer es meter una instrucción de repetición o una instrucción cíclica que va a depender de una condición. Mientras esa condición se mantenga verdadera, entonces esas líneas de código se van a repetir. En el momento en el que la condición deje de cumplir o deje de ser verdadera, entonces el ciclo se rompe y continuamos con el resto del programa. Existen tres instrucciones muy conocidas que son el ciclo while, el do while y el for, pero vamos a comenzar con lo más sencillo, que es el ciclo while, así que vámonos a hacer el repaso antes de hacer el programa. Y bueno, pues antes de comenzar a programar o de hacer algunos ejemplos básicos, vamos a ver rápidamente cuál es el funcionamiento de esas instrucciones de repetición, así como su diagrama de flujo, pues para que nos quede un poco más claro. Para esto me voy a apoyar en las láminas o en la presentación que suelo darle a mis alumnos. Así que bueno, aquí podemos ver rápidamente que las tres instrucciones cíclicas que conocemos son el while, el for y el do while. Casi todas, o bueno, las tres tienen el mismo funcionamiento, aunque dependiendo de la aplicación de uno o de otro caso, pues hay una que es más eficiente que la otra, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a decidir más adelante. Ahora, tenemos lo que son los ciclos de pruebas preliminares. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí, en ese diagrama de flujo, nosotros podemos ver que tenemos un programa en el cual hay una instrucción previa, no sabemos qué hace el programa, pero después de esa instrucción viene la pregunta. Aquí nosotros es donde colocamos la expresión que queremos que se evalúe. Si esa expresión da como resultado un verdadero, significa que mi condición cumple. Si la condición es verdadera, entonces colocamos aquí la instrucción o todas las líneas de instrucción, todo el bloque de código que yo quiero que se ejecute dentro del ciclo. Una vez que se ejecutan las instrucciones en el ciclo, esta línea regresa y vuelve a preguntar o vuelve a corroborar si esa condición sigue siendo verdadera. Si la condición sigue siendo verdadera, se repite la instrucción en el ciclo, se vuelve a preguntar. Si la instrucción es verdadera, se repite, se vuelve a preguntar y así cíclicamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esta condición sea falsa. Cuando la condición deje de ser verdadera, entonces el ciclo ya no se repite, se rompe y continuamos con la instrucción siguiente en el programa. Estos son los ciclos de prueba preliminar en donde la pregunta se hace antes de ejecutar la instrucción. Sin embargo, tenemos otra variante que es el ciclo de prueba posterior, en el cual vamos a ver primero el diagrama de flujo. Venimos de una instrucción previa, ¿vale? Después de eso, se ejecutan todas las líneas o las instrucciones que nosotros queremos que se repitan y al final nosotros preguntamos si esa condición es verdadera. Si la condición es verdadera, regresamos y ejecutamos nuevamente esas líneas de instrucción. Al final volvemos a preguntar si la condición continúa siendo verdadera, seguimos regresando y ejecutando el ciclo. En el momento en el que la condición deja de ser verdadera, entonces el ciclo se rompe y continuamos con la siguiente instrucción. A lo mejor ahorita sonó muy parecido, de hecho los dos hacen lo mismo, pero hay una ligera diferencia. En el primero la pregunta se hace al inicio y después se ejecuta el ciclo, mientras que aquí se ejecuta primero el ciclo y la pregunta se hace después. A lo mejor ya cuando estemos haciendo los ejemplos, pues podemos darnos cuenta cuándo sí conviene una y cuándo conviene la otra. Ahora sí, vamos a empezar con el ciclo while, que yo siempre le he dicho esto a mis alumnos. Si entienden bien cómo funciona el ciclo while, créanme que las otras dos va a ser pan comido para ustedes, porque al final de cuentas las otras dos siguen siendo ciclos y se basan también en el mismo funcionamiento. Entonces, la instrucción while, siempre debemos de colocar la palabra while, que significa mientras, dentro de paréntesis la expresión que es la condición que nosotros queremos evaluar. Prácticamente es una pregunta lo que nosotros queremos hacer. Hay que tener mucho cuidado con cuál es la pregunta que hacemos, porque muchas veces el programa me va a generar un resultado incorrecto y no porque esté mal escrito, no porque haya algún error de sintaxis, sino simplemente porque la condición que colocamos aquí estaba mal planteada. Para esto, la expresión debe ser una expresión lógica. ¿Qué significa lógico? Que solamente haya dos respuestas posibles. Como le he dicho a mis alumnos, tenemos que pensar muy bien en cómo plantear la pregunta para que solo hayan dos respuestas posibles. O es un sí o es un no. O es un falso o es un verdadero.
o es un 0 o es un 1. Por eso se dice que la expresión de aquí es lógica. ¿Por qué? Yo puedo colocar x es igual a 10, sí o no. No hay más opción a otras respuestas. ¿Qué otra expresión puedo colocar aquí? A es menor o igual que 10. B es mayor que 100. La letra es igual a S. El resultado sigue siendo menor que 3, etcétera. Entonces debemos de colocar exactamente la expresión aquí. Si esta expresión me da como resultado un verdadero, es decir, si cumple, entonces la instrucción que tengo acá es la que se va a repetir. Ojo con esto que aquí yo no tengo ninguna llave. ¿Por qué? Porque el ciclo while, así como el if, así como el switch, así como el for, van a ejecutar únicamente la siguiente línea. Si yo quiero ejecutar todo un bloque de código, debo tener cuidado de colocar las llaves, llaves que abren, llaves que cierran, porque la instrucción se va a tomar en cuenta desde que abre hasta que cierra la llave. Ok, ya estamos aquí en el programa. Algo que se me olvidó, pero bueno, me acordé después de que ya habíamos pasado acá, es que los ciclos para que se puedan ejecutar correctamente deben de haber tres parámetros, no parámetros, pero yo creo que deben de haber 3 puntos importantes que debemos tener en cuenta. Y es que para que se pueda ejecutar, siempre debe haber un valor inicial, es decir, debe haber algo con el que comparar desde un principio. A lo mejor ahorita suena un poco confuso, pero ahorita que hagamos el ejemplo, espero que quede un poco más claro. Entonces, siempre debe haber un valor inicial. Después de eso, debe haber una condición. Esta condición es la que va a permitir que se repita o que no se repita el ciclo. Muchas veces esta condición también la conocen como un valor final, pero yo prefiero no decirle valor final, sino decirle condición, porque muchas veces nuestro ciclo no va a depender de un valor final, sino que va a depender de que algo cumpla o que algo no cumpla. Y tercera, pero no menos importante, de hecho lo dejo como tercero porque es algo que suele pasar mucho, que se nos pasa, es que debe haber un modificador. ¿Eso qué quiere decir? Si al principio yo tenía una condición inicial, por ejemplo, x valía 0, y mi pregunta es que x sea menor que 10, debe haber algo que cambie el valor inicial. Si antes x valía 0, yo debo tener una instrucción que diga, ok, x ahora es 1, x ahora es 2, x ahora es 3, etcétera, para asegurarme que en algún momento pueda mi condición llegar a cumplir o dejar de cumplir. Si a mí se me olvida colocar esa línea que modifica el valor inicial, lo que voy a provocar es que el ciclo se ejecute indefinidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si x nunca cambia su valor inicial, que es 0, entonces mi condición jamás va a dejar de cumplir y por lo tanto mi ciclo nunca se va a romper. ¿Y cómo lo vamos a ver? Que cuando nosotros corremos el programa, el ciclo se sigue, continúa hasta cuando nuestra memoria RAM de todo lo posible. Así que siempre acordémonos de esos 3 casos. Vamos a empezar declarando una variable x y listo. El valor inicial, siempre debe haber un valor inicial. Si a mí se me olvida colocarlo, entonces no puedo asegurar que vaya a funcionar porque yo no sé qué valor había en esa variable anteriormente. Después de esto vamos a colocar nuestra instrucción while y adentro colocamos la expresión. En este caso quiero hacer un contador rápido que empiece desde 0, termine en 9. Así que lo que yo quiero saber es, mientras esta variable sea menor o igual que 9, yo quiero que se siga incrementando. Cuando esta variable deje de ser menor o igual que 9, es decir, se vuelve 10, entonces quiero que mi ciclo termine. Por lo tanto, la expresión va a ser, mientras x sea menor o igual que 9, por ejemplo. Abrimos la llave, vamos a mandar a mostrar el valor que lleva x y hacemos un salto de línea. Entonces, en este momento ya tengo dos de mis puntos importantes. Tengo un valor inicial, tengo mi condición, que al final de cuentas esta condición es la que define cuándo sí se realiza o cuándo no se realiza lo que está adentro. Pero me falta el modificador, entonces mi modificador va a ser x más 1. Este modificador en algunos casos lo conocen como incremento, sobre todo para los que ya tienen experiencia con el ciclo for. Ese modificador se le conoce como incremento, pero ojo que no siempre es un incremento, puede ser un decremento, puede ser una letra introducida, puede ser un número, puede ser cualquier otro valor, no necesariamente es un incremento. Por eso aprendámoslo así: valor inicial, condición, modificador. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi variable inicia con 0.
Pregunta, ¿0 es menor o igual que 9? Sí, ok, entonces imprimo 0 porque es el valor que lleva x. Ahora sí, le incremento en 1. X ahora vale 1. Se regresa a preguntar nuevamente, ¿1 es menor o igual que 9? Sí, ok. Imprimimos el 1. Incrementamos nuevamente. Ahora x vale 2. Preguntamos, ¿2 es menor o igual que 9? Sí. Imprimimos el 2. Incrementamos nuevamente. Y así se va a estar repitiendo el ciclo hasta que llegue un momento en donde x valga 9. ¿9 es menor o igual que 9? Sí, todavía se ejecuta el ciclo una vez más. Ahora sí, incrementamos, x deja de valer 9, se convierte en 10. Preguntamos, ¿10 es menor o igual que 9? No. Entonces se salta hasta donde haya cerrado la llave, que es básicamente donde termina el ciclo, y continúa con la siguiente instrucción. Entonces la siguiente instrucción vamos a colocar un texto para saber que efectivamente se terminó. El conteo ha terminado, por ejemplo. Ent L. Y listo, vamos a correr nuestro programa en este momento. Nosotros no tenemos que introducir nada porque mi programa está haciendo el conteo y vemos cómo me imprime 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 9. Hay que tener cuidado con esto. Yo siempre les comento esto a mis alumnos y es que todos tenemos una lógica diferente. Entonces no hay una sola expresión correcta aquí porque nosotros podemos colocar la expresión que yo entendí mejor siempre y cuando esté bien planteada, se puede decir. A mí se me ocurrió colocar x menor o igual que 9, pero puede haber alguien que diga x menor que 10 y me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque un número menor que 10 es 9, entonces va a llegar al 9, exactamente igual que el caso anterior. Vamos a correrlo de todas maneras y veamos que llegó hasta el 9. Entonces hay que tener cuidado nada más con cómo colocar aquí, no necesariamente eh, tiene que ser igual al del compañero. Yo puedo colocar mi propia expresión siempre y cuando esté bien definida. Ahora voy a hacer algunas muestras de, por ejemplo, aquí, cuáles son los errores más comunes que nosotros cometemos al utilizar ciclos. El primer error común es no colocar la línea del modificador. Si yo no coloco nunca la línea del modificador, entonces, pero vamos a correr. Aquí tengo mi programa. ¿Qué está pasando? Me está imprimiendo 0 infinitamente. Y entonces lo que suelen decirme es, algo pasó en mi programa, se cicló, es un término muy común, se cicló. ¿Por qué? Porque no está terminando. ¿Qué pasó? Que x vale 0 y siempre estoy preguntando si 0 es menor que 10. 0 hoy y mañana y toda la vida va a ser menor que 10. Entonces, 0 es menor que 10, sí, imprime a x. 0 es menor que 10, sí, imprime a x. 0 es menor que 10 y así puede continuar infinitamente porque no hay ninguna línea que esté modificando este valor de 0 y como no hay ninguna línea, esta condición va a cumplir siempre. Entonces, ¿qué me queda hacer aquí? Pues cerrarle a la mexicana, ¿no? Lo cerramos y bueno, obviamente me sale un mensajito ahí de advertencia de que el programa no cerró correctamente, ¿no? Muchas veces lo que va a pasar es que les va a salir la famosa pantallita azul o algo por el estilo o algún mensajito ahí de este programa no responde porque al final de cuentas se gastaron toda la memoria RAM o están utilizando recursos más allá de su computadora y puede ser porque tienen un ciclo que se está ejecutando infinitamente. Entonces no hay que olvidarnos aquí de colocar el modificador. X es igual a x más 1. ¿Qué otro error muy común que puede suceder? Que yo no coloque una expresión correcta aquí y eso puede efectuar que mi ciclo se ejecute toda la vida, que es lo que acabamos de ver hace rato, o bien que yo coloque una condición que desde un principio no cumpla. Por ejemplo, decirle, se me olvida y se me fue el dedo y en lugar de poner x menor a 10 le puse x mayor a 10. Entonces va a preguntar, ¿0 es mayor que 10? No, nunca, jamás. Entonces se va a pasar hasta el final. Este ciclo jamás se ejecutó ni una sola ocasión. Y bueno, ahí está, el conteo ha terminado. Entonces muchas veces en los programas o mis alumnos me dicen, maestra, pero es que el ciclo no entra, o sea, no está pasando, el programa no me hace nada, está mal. No es que esté mal, es que yo coloqué mi condición mal, lo planteé mal. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. La condición debe ser la correcta, que me asegure que por lo menos una vez debe de ejecutarse mi programa. Entonces ya mostré qué puede pasar cuando yo no coloco el modificador, qué puede pasar si me equivoco en colocar la condición, qué pasa si a mí se me olvida colocar el valor inicial.
Corremos en este caso y bueno, el conteo ha terminado. ¿Y pero por qué terminó si ni siquiera, o sea, mi condición está bien y también estoy colocando bien mi modificador? Terminó, eso significa que jamás entró al ciclo. ¿Qué puede pasar? No sé qué valor había en X anteriormente. ¿Por qué? Porque se me olvidó darle el valor inicial. Nada más para poder, para quitarnos de dudas, voy a mandar a imprimir qué valor tenía X en ese momento. Vamos a colocarle aquí. El valor de X es 2 puntos y listo. Entonces, esto es algo que es un error muy básico. Que por ejemplo, a ver, valor de X es 2 puntos. Ok, aquí me faltó el entl. Esto es un error muy básico que se nos olvida inicializar la variable. Cuando se nos olvida inicializar una variable, el programa no nos va a marcar ningún error de sintaxis porque no hay ningún error. Pero ¿qué va a pasar? Que ahí en el lugar de memoria donde quedó guardada esa variable no sabemos qué había. A lo mejor yo tenía abierto YouTube, yo tenía Spotify, yo estaba viendo una imagen y antes y tenía ocupada esa localidad de memoria. Entonces ahí quedó un valor basura, un valor que suele ser o muy grande o muy pequeño. Entonces en este momento X vale, a ver si alcanzo a ver, 4.354.286. Un valor que yo no di, pero que ya existía ahí. Entonces, como ese valor es demasiado grande, obviamente que no cumple esta condición y el ciclo nunca entra. Entonces, lo que se me olvidó ahí es el valor inicial. Por eso es muy importante colocar aquí. Ok, entonces espero que ya haya quedado un poco más claro. Podemos hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, si yo quiero, aquí acabo de hacer un conteo ascendente, ¿no? Pero podemos hacer un conteo descendente. Por ejemplo, empezar desde 100, digamos, y quiero que llegue hasta 1. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la condición que permita que ese ciclo se repita? Mientras este valor siga estando por encima de 1, quiero que se siga repitiendo. Cuando llegue a 1, quiero que se termine. Por lo tanto, mi condición es mientras X sea mayor que 1. Entonces imprimimos a X. Ahora, ¿qué va a pasar? Que me gustaría que analizaran un minuto esto para ver qué es lo que va a pasar. Yo ya sé de antemano que este ciclo, vamos a correrlo de hecho, ya sé de antemano que este ciclo se va a repetir indefinidamente. ¿Por qué? Porque no se me olvidó nada, tengo el valor inicial, tengo mi condición y también tengo mi modificador. Pero resulta que mi modificador está mal. ¿Por qué? Porque está incrementándolo. Empezó con 100, 101, 102, 103 y como eso sigue siendo mayor que 1, el ciclo jamás termina. Entonces veamos, ya voy por el 5000, 6000, 6400, hasta donde aguante mi compu. Nos podemos quedar esperando aquí, ese ciclo jamás va a terminar. Entonces, ese es otro de los posibles errores. Hay que tener en cuenta que ese modificador sea una instrucción que asegure que en algún momento mi condición vaya a dejar de cumplir para que ese ciclo tenga una salida. Si el ciclo jamás rompe, ese ciclo, ya repetí muchas veces ciclo, entonces mi programa va a ejecutarse infinitamente. Entonces en este caso yo quería que empezara de 100 y llegara a 1. Entonces es lógico que lo que yo tengo que hacer es ir decrementando el valor. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería? Pues X menos 1. Lo que estoy haciendo ahí es irlo decrementando. Entonces ahí sí, ahí está, puedo subir. Empezó 100, 99, 98, 97, etcétera, y llegó hasta por acá. Me pasé de más. Ahí está, 72, 30, 11, 3, 2. El 1 ya no, porque mi condición fue que fuera mayor a 1. Si yo quería que me imprimiera también el 1, entonces mi condición debió haber sido mientras X sea mayor o igual que 1. Y bueno, el conteo ha terminado. Entonces aquí, por ejemplo, ya estuvimos viendo diferentes cuestiones, pero en este caso yo tengo, digamos, un límite que es esta condición. Como les comento, muchas veces lo conocen como valor final o límite, pero muchas veces yo no quiero que haya un valor como tal, sino que yo quiero que siga pidiéndome. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo en donde en lugar de hacer el conteo, vamos a pedirle al usuario que introduzca el dato. Entonces le vamos a decir, introduce el valor
de x. Y vamos a guardarlo en la variable x. Entonces lo que yo quiero hacer es que yo ponga un valor y entonces mientras esta variable, vamos a borrar todo esto en lugar de conteo. Ok, entonces esta variable va a definir hasta dónde va a llegar mi conteo. Entonces voy a colocar una segunda variable, y por ejemplo, y donde y comience en 0. Entonces y va a comenzar a incrementar y su tope va a ser esta variable x que yo acabo de colocar. Entonces vamos a decir, mientras y sea menor o igual que x, entonces colocamos y más más. Recordemos que los incrementos los podemos hacer como y más más, siempre y cuando sea incremento en 1. Si es incremento de más, pues ya no podemos hacer esto. Pero bueno, lo dejamos ahí. Y hay que colocar la llave porque si no, vamos a tener algún error ahí. Entonces vamos a mandar a imprimir el valor de y es 2 puntos y terminamos, por ejemplo, mandamos a mostrar a y, colocamos en L, incrementamos a y listo. Ahora sí, corremos el programa, vamos a ver qué pasa. Introduce el valor de x, vamos a colocarle 5, entonces el conteo se realiza desde 0 hasta 5 porque mi condición fue mientras fuera menor o igual que x. Y bueno, no hay ningún problema. Si yo coloco, por ejemplo, no sé, ¿qué les gusta? Menos 10, entonces ese ciclo jamás entra porque 0 no es menor o igual que 10, que es la condición que coloqué, el ciclo no entra. Pero obviamente, ya vimos que podemos colocar valores o podemos colocar variables para que determinen la condición, pero vamos a hacer un ejemplo muy rápido antes de pasar a ejemplos mucho más detallados. Entonces, imaginen que yo tengo una variable y esta y va a comenzar con valor de 0 y cada vez que yo introduzca un valor, por ejemplo, esta x, vamos a colocar aquí. ¿Cuántos números deseas introducir? Yo sé que se ve feo sin tildes y sin acentos, pero bueno, es lo que hay. Porque ya saben que no los podemos colocar aquí. ¿Cuántos números deseas introducir? Y le ponemos X. Entonces lo que yo quiero hacer es pedir todos los números mientras sigamos estando dentro del rango de X. Por lo tanto, voy a hacer, ya dejamos aquí, while 1, no necesariamente tiene que empezar en 0, vamos a colocarle y igual a 1. Mientras y sea menor o igual que X, vamos a pedir el número, ¿no? Entonces cout introduzca el valor, o bueno, el número, cerramos y colocamos aquí el valor que lleva y actualmente. Pedimos el número, sein, si queremos, y lo guardamos, ¿qué les gusta? Vamos a colocar aquí otra variable, num. Pedimos el número y lo dejamos ahí. Ahora sí, mandamos, bueno, lo dejamos ahí. Y además, vamos a ir colocando el modificador, que en este caso es y más 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a hacer mi programa. Me va a preguntar, ¿cuántos números quieres introducir? 5. Ok. Empieza 1, dame el primer número. 2, dame el segundo número. 3, dame el tercer número. Y así hasta que lleguemos al 5. Y vamos a ver acá. Hay que esperar a que reaccione un poquito. De repente se me muere esto. Bueno, ¿cuántos números deseas introducir? 5. Introduzca el número 1. 1. Introduzca el número 2. Vamos a ponerle 10. Introduzca el número 3. 5. Introduzca el número 4. 50. Introduzca el número 5. 14. Y ahí se terminó. Aquí me faltó probablemente un 2 puntos y un espacio para que no se vea tan feo. Ahora, imaginen que aparte de pedir todos estos números, yo voy a ir sumando el resultado de esos números. Entonces vamos a agregar otra variable que se llame suma. Esta variable va a comenzar con el valor de 0 y lo que vamos a ir haciendo es ir sumando. Suma es igual a suma más num. Esta es una variable acumuladora.
De tal manera que cuando termine de sumar, de introducir todos estos valores, vamos a mandar a mostrar el valor total es 2 puntos y mandamos a mostrar suma. Entonces ya estamos haciendo un programa que pide cierto número de datos, pero además de eso los está sumando. Y colocamos aquí. Números 5, vamos a ponerle 10, 20, 30, 40, 50 y listo. El valor total es 150. Y ahí ya tenemos un programa que depende, además de que nosotros podemos decidir cuántos valores, también tenemos un programa que nos está sumando. Ok, ya para finalizar vamos a hacer otro ejemplo muy claro. Yo estoy haciendo los programas aquí, aquí mismo estoy borrando y modificando, pero bueno, si ustedes se sienten más cómodos, pueden ir haciendo un programa diferente para cada cosa y bueno, así también les queda para que lo puedan repasar y practicar más adelante. Ahora imaginemos que yo no tengo un valor límite fijo, no tengo, digamos, un 5 o un 10 para detener mi programa, sino que tengo una condición muy particular. Y es que yo voy a seguir pidiendo valores siempre y cuando estos valores no sobrepasen de 1000, supongamos. Entonces ya no tengo un valor aquí definido. Lo que sí tengo que hacer es comparar si cierto valor es mayor o menor. Si quedó confuso, no se preocupen, voy a borrar esto. Entonces imaginen que ahora ya no tengo este valor X que me dice cuántas veces voy a pedir el número, sino que yo voy a pedir el número todas las veces que sean necesarias, mientras la suma de todos esos números no pase de 1000. Entonces imaginen que ahora voy a colocar mientras y tengo mi variable suma que es la que está sumando todos los valores que estoy introduciendo. De hecho ya está en 0, así que no necesito colocar. Y voy a decir mientras suma sea menor o igual que 1000. Entonces, mientras suma sea menor o igual que 1000, yo voy a ir pidiendo primero el CEUT. Introduce un número. Y lo guardamos en num. Ahora suma es igual a suma más num. Y ahí está. Voy a quitar estas primeras dos líneas. ¿Qué es lo que va a hacer mi programa? Me va a pedir números. Y me va a seguir pidiendo números y me va a seguir pidiendo números y los va a ir sumando. ¿Hasta cuándo va a dejar de pedirme números? Hasta que la suma de todos esos números sea mayor que 1000. Ahora, pregunta, ¿quién es el valor inicial? Suma igual a 0. ¿Cuál es mi condición? Mientras suma sea menor o igual que 1000. ¿Quién es el modificador? Aquí, por ejemplo, me falta un modificador, ¿no? Supuestamente. Pero vean que el modificador es precisamente esta línea de acá, ¿sale? Porque al estarse sumando con el valor que yo estoy metiendo, ya se está modificando el valor inicial que tenía esta suma. Entonces muchas veces no es muy obvio dónde está el modificador, pero bueno, vamos a probar. Aquí yo ya no tengo un número definido de cuántas veces voy a meter. Por ejemplo, puedo colocar 50, me pide otro número, le coloco 100, me pide otro número, le coloco 200, me pide otro número, le coloco 100, me pide otro número, 300 y este programa no va a dejar de pedirme números hasta que la suma sea 1000. Entonces aquí llevamos 450, 750, vamos a colocar aquí, me falta otro todavía, 100, me falta todavía otro porque le puse menor o igual que 1000. Entonces vamos a colocarle aquí 50 y ahí se terminó. El valor total es 1050. ¿Cuántas veces me pidió el número? 3, 6, 7, 8. Pero porque los valores que yo le di, pues no pasaron de 1000. Ahora voy a correr nuevamente y vamos a colocar 500 más 500. Todavía va a entrar. ¿Por qué? Porque en mi condición todavía tomo en cuenta el 1000. Le pongo un 1 y ahí ya se sale. Entonces se les conoce como while interactivo. ¿Por qué? Porque es un while que no tiene, es una condición que no tiene un número definido de veces, sino que realmente depende de las mismas situaciones o circunstancias del programa. Yo puedo colocar, por ejemplo, un número desde un inicio 2000 y ahí se terminó mi ciclo. ¿Por qué? Porque desde un inicio fue mayor que 1000. Y entonces, si a mí se me ocurre ir colocando, por ejemplo,
números muy pequeños, te aseguro que este programa me va a pedir 1000 veces el número hasta que llegue un momento en el que cumpla la condición. Entonces, si yo ya me aburrí de dar números, simplemente coloco un valor que sé que va a dejar de cumplir en la condición para salirme del ciclo. Y listo, ¿no? Ahora, si yo quisiera saber cuántos números tuve que introducir para llegar a ese conteo de 1000, probablemente, a ver, voy a hacer uso de la y misma para no generar otra variable. Y vamos a decirle que y comience en 0. Entonces, cada vez que yo introduzca un número, voy a incrementar a esta y más 1. Al final, voy a mandar a imprimir número de veces que se introdujo un número. Suena redundante, pero bueno. Y va a ser y. Esto es muy útil. Yo sé que a lo mejor ahorita no, pero muy útil cuando en sus arreglos ustedes están metiendo valores y están haciendo conteos de cuántas veces encuentran un número o cuántas veces un número cumple con cierta condición. Entonces colocamos una variable que inicia obviamente en valor de 0 y cada vez que cumple esto, tu variable la incrementas. Entonces es un muy buen ejemplo. Introduce un número 200, 200, 300, 500. Y me dice el número de veces que se introdujeron los números son 4. Entonces, aparte de que está cumpliendo con su condición, también tengo una variable que me está contando cuántas veces estoy metiendo valores. 400, 400, 10, 20, 30, 50, 100. Se introdujeron 7 veces. Y bueno, pues ahí lo dejamos por hoy. Esto es introducción a ciclos. En el siguiente video ahora sí vamos a ver ejemplos un poco más avanzados. Y bueno chicos, pues esto ha sido todo. Más adelante voy a estar subiendo videos con otras aplicaciones o ejemplos un poco más detallados, así como de los otros ciclos que son el for y el do while. Espero que les haya servido, que sea de ayuda. Si hay algún tema en particular que les llame la atención o quisieran profundizar, no duden en dejarme los comentarios. Y además, si les gusta el contenido del canal, pues ayúdenme suscribiéndose. Gracias.